Bienvenido a un video para resolver ecuaciones de un paso. Este es el primero de una serie de videos para solucionar ecuaciones de un paso. Este video trata el tipo más básico de ecuaciones de un paso. Hablemos primero sobre lo que es una solución a una ecuación. Cualquier valor para una variable que hace una ecuación verdadera se llama una solución a la ecuación. Por ejemplo, x igual 8 es una solución a la ecuación x, 3 igual 5, porque si reemplazamos o sustituimos 8 por x, tendríamos 8, 3 igual 5 que es verdadero. Resolver cualquier ecuación significa encontrar todas sus soluciones. Los dos principios que vamos a utilizar en este video para resolver las ecuaciones de un paso son el principio de adición y el principio de multiplicación. El principio adicional está que si tenemos a igual b, y luego agregamos el mismo valor a ambos lados de la ecuación todavía será verdadera. Por ejemplo, sabemos que 5x es igual a 5. Pero ahora si decidimos agregar 2 a ambos lados, la ecuación todavía será verdadera pero ahora será 7 igual 7, y es una idea similar con multiplicación. Si sabemos que a es igual a b, y multiplicamos ambos lados de la ecuación por c, la ecuación todavía será verdadera. Otra vez si comenzamos con 5 igual 5. Y ahora decidimos multiplicar ambos lados de la ecuación por el mismo valor, digamos 2, la ecuación todavía es verdadera, ahora, sería 10 igual 10. En general, el objetivo de resolver una ecuación es aislar la variable en un lado de la ecuación, y vamos a utilizar estos principios para hacer solo eso. Vamos a mirar nuestros ejemplos. Nuestra primera ecuación es x, 8 igual 21. De nuevo, nuestro objetivo final es tener x igual a un número al lado derecho. Miramos al lado izquierdo de la ecuación. No queremos x, 8, solo queremos x. Tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para deshacer 8? Bueno, el opuesto de 8 es más 8. Entonces, si agregamos 8 en el lado izquierdo, podemos hacerlo mientras agreguemos 8 en el lado derecho. Ahora si simplificamos esto, 8 más 8, eso sería 0. Es por eso que lo hicimos, por lo que dejamos con x a la izquierda, lo que queremos, y luego en el lado derecho, tenemos 21 más 8, eso sería 29. So x igual 29 es nuestra solución, y de nuevo, podemos verificar eso. Si reemplazamos x por 29, tendríamos 29, 8, que es igual a 21. En este problema siguiente, tenemos x más 4 es igual a 11. De nuevo, nuestro objetivo es tener x a la izquierda por sí mismo o aislado. Así que si creemos que tenemos x más 4, pero realmente solo queremos x, ¿cómo hacemos un más 4? Bien, el opuesto de más 4 sería 4. Y podemos hacerlo mientras hagamos lo mismo en el lado derecho. Ahora, puedes preguntar pero solo dijimos en la pantalla anterior que solo puede agregar un número a ambos lados, no restar. Bien, si queremos, podemos agregar un negativo y eso es lo mismo que restruir un positivo. Así que vamos a seguir adelante y dejarlo así, porque es bastante obvio ver aquí más 4 y 4. Se deshacerá uno al otro tan otra vez, más 4, 4, que sería 0. Estaremos a la izquierda con x a la izquierda, y el lado derecho sería 11, 4, lo que nos daría 7. Ahora, estos siguientes dos problemas, la variable está en el lado derecho. No importa realmente en qué lado se encuentra la variable mientras la aislemos. Entonces, por ejemplo, el número 3, ya que la variable está en el lado derecho. Así que vamos a avanzar y configurar esto para que tengamos un número igual a x para nuestra solución. Ahora, estamos mirando al lado con la variable en ella. Este será el lado derecho. No queremos esto, 10 aquí. Bien, el opuesto de 10 sería más 10. Y otra vez, podemos hacerlo siempre si haces lo mismo al otro lado de la ecuación, y esta vez sería el lado izquierdo. Así que si simplificamos y en el lado derecho, tenemos a 10 más 10, que sería 0, y quedaremos con x, que es lo que queremos. So 19 igual x es igual a x igual 19. Así que, de nuevo, el número 4, la variable está en el lado derecho, eso está bien. Nuestra respuesta final será en forma de algunos números igual a x. Para aislar esta x, vamos a tener que hacer el opuesto de más 2. Así que tendremos que restar 2 en ambos lados de la ecuación. Así que ahora en el lado izquierdo, tenemos 17 2, eso es 15. En el lado derecho, tenemos a más 2 y a menos 2, eso será 0. Y dejamos con x aislado,
tanto tenemos 15 igual x o x igual 15. Hagamos una pareja más de estos, y luego miraremos el principio de multiplicación. Otra vez, aviso que la variable está en el lado izquierdo, por lo que nuestra respuesta final será en forma de x igual a algún número. Queremos aislar la x, así que no queremos 5 aquí. El opuesto de menos 5 es a Siemens más 5. Podemos hacerlo siempre si hacemos lo mismo en el lado derecho. Vamos adelante y vea lo que tenemos. Menos 5 más 5, eso es 0. Estamos izquierdo con x a la izquierda. Y el lado derecho, tenemos menos 16 más 5. Tenemos que ver nuestros signos aquí. Menos 16 más 5 sería menos 11. Aquí tenemos x más 4 igual menos 17. La x está a la izquierda, así que establecerá así. Para aislar x, queremos deshacer o deshacer el más 4, debemos tener que restar 4 a la izquierda y a la derecha. Más 4, 4, eso es 0, así que quedamos con x a la izquierda. A la derecha, tenemos 17, 4, eso es lo mismo que menos 17 más a menos 4. Entonces eso nos va a dar menos 21. Ahora, vamos a ver unas ecuaciones donde utilizamos el principio de multiplicación. Aquí tenemos 5x igual 75. Bien. 5x significa 5xx. Para deshacer esta multiplicación, tendremos que dividir por 5. 5 dividido por 5 nos dará 1. Un xx será x. Por supuesto, tenemos que hacer lo mismo en el lado derecho. Así que dividiremos 75 por 5. Así que es simplificar a 1x, solo x 75 dividido por 5 va a ser 15. El número 2, hemos dividido x por 4 igual 8. Recuerda que una barra de fracción significa división, por lo que queremos nuestra respuesta en forma de x igual a algún número. Bien, la operación opuesta de dividir por 4 sería multiplicar por 4. Para que podamos multiplicar el lado izquierdo por 4, va a ir adelante y lo pongo como 4, 1. Siempre hacemos lo mismo al lado derecho de la ecuación. Ahora aquí, estos 4 simplifican bien. Dejamos con 1x o solo x en el lado derecho. Tenemos 8 por 4 que es igual a 32. Ahora más, hablamos sobre el principio de multiplicación. Y aquí hicimos multiplicar, pero el número 1, realmente dividimos. Recuerda que dividir por 5 es a Siemens lo mismo que multiplicar por 1 5 para que el principio todavía se aplique. Lo principal es lo que hacemos a un lado, también debemos hacer al otro. En el número 3, tenemos 2 igual 6. La variable está en el lado derecho. Nuestra respuesta será en forma de x igual a algunos números. Para aislar la variable, el 6 se une por multiplicación. Así que el opuesto de multiplicar por 6 se dividirá por 6. Dividir por 6 a la derecha. Dividir por 6 a la izquierda. 6, 6, que sería 1x o solo x 2 sextos exa Siemens equivalente a 1, 3. Así que debemos recordar si conseguimos una fracción, debemos simplificarla. Voy a copiar este problema de nuevo, así que tengo un poco más de habitación. La variable está en el lado derecho, por lo que nuestra respuesta será en forma de algún número igual x. Esto significa x dividido por menos 3. El opuesto de la división es la multiplicación, por lo que vamos a multiplicar ambos lados por menos 3, pero pondré esto menos 3 sobre un hexaneuto en el lado derecho. Como esto es en forma de fracción, también necesitamos multiplicar el lado izquierdo por menos 3. En el lado derecho, tenemos menos 3x menos 3, eso es positivo 9, y en el lado derecho, el menos 3 aquí simplifica a 1, así que en el lado derecho, tenemos x. Así que nuestra solución es x igual 9. Aquí tenemos 2, 3 igual 16. Ahora, este es un poco más tricador. 2, 3 y significa 2, 3x y por supuesto el opuesto de multiplicación es la división, por lo que podríamos dividir en ambos lados por 2, 3. Pero recuerda cuando trabajamos con fracciones, en lugar de dividir por una fracción, usualmente multiplicamos por el reciprocal. En lugar de dividir para el 2, 3, vamos a multiplicar ambos lados para el 3, 2. Desde esto está en forma de fracción, iré más adelante ponga esto 1. Ahora, ¿por qué multiplicaría por el reciprocal? Izquierda. Y en el lado derecho, esto simplemente muy bien. 2 y 16 tienen un factor común de 2, por lo que esto se simplifica a un 1, esto simplifica a un 8. El lado derecho, tenemos 8 por 3, esto es 24 1 solo 24.
Espero que encontres este video útil. En el siguiente video, miraremos para resolver más de estas ecuaciones de un paso con fracciones involucradas.